Bien, son las 20:30, vamos a empezar, o a continuar, mejor dicho, con nuestro trabajo cabalístico. Dice así: el Zohar conduce al alma hasta el primer nivel, Yehidá. El alma, el trabajo que estamos hablando, el nivel que estamos hablando, el último día, o sea, ayer. Ese alma que se une con el Creador. Esa alma que tiene como derecho, por haber llegado a ese nivel, poder crear y nuevamente crear. Como un Melquisedec, como un Micael, cuando hacemos las prácticas, ¿no? Un Gabriel, un Rafael, un Micael, o bien como un Uriel, o como otros cualquiera, que sean o bien genios planetarios, o bien cosmocratores. Pues el Zohar, si lo sigues, si lo continúas, y trabajas sobre él y meditas sobre él, y lo llevas a la práctica sobre todo, es capaz de hacer que llegues a ese primer nivel, evidentemente pasando por los otros 5. Todavía nos dice más, nos dice: los 5 niveles que se asocian con la letra G, cuyo valor es 5. Los 5 niveles, que fue lo que hablamos, los 5 niveles de nivel de ser, estos 5 niveles de conciencia se asocian con la letra G, con la letra G primera. Hay una primera y una segunda. Yud Hei, la primera, Bab Hei, esa es la última. Pues bien, Hei viene a ser lo que es la palma de la mano, la cual tiene 5 dedos, y cada uno de esos dedos se refiere a lo que es uno de estos niveles de ser completados, siendo el primero o el último, según cómo se vea, el Yehidá. Y Hei es la que te va a llevar a cada uno de ellos. La misma palabra Zohar en hebreo es Dalet Hei Zain. Y en medio de la letra Dalet y de la letra Zain, entiendo que cada uno de vosotros, lo que vais estudiando Zohar, lo que estáis estudiando el libro de esplendores, lo que estáis estudiando Cábala, de una forma u otra, con las conferencias que hemos dado, las 22 letras hebreas las tenéis en vuestra mente, porque es lo normal. Los que sois nuevos y los que lo escucháis por primera vez, pues bien, las 22 letras hebreas tenéis que hacer como ellos, tenéis que tenerlas en vosotros, tenéis que visualizarlas. Y aunque no he dado ninguna conferencia sobre letras hebreas, son muy fáciles. Son 22 letras y cada letra está escrita de una forma, tiene una iconografía, y esta iconografía hay que tenerla clara para poder comprender lo que es el Zohar, porque si no, cuando hablamos de lo que son las letras, si no se saben cómo son, pues es un poco difícil de entender. Pero para eso está en Internet, para eso está cualquier herramienta que hay muchas herramientas para aprenderse las 22 letras hebreas y para ver cómo es su dibujo, cómo es su trabajo, su trazado, quiero decir. Y la palabra Zohar, recordamos que en hebreo se lee de izquierda hacia derecha, no de derecha hacia izquierda, como lo hacemos habitualmente nosotros, sino se lee la primera letra en la letra derecha, de nuestra mano derecha, y la última sería la izquierda. Al contrario, o al opuesto de como nosotros lo hacemos, que leemos de izquierda hacia derecha, ellos leen de derecha hacia izquierda. Pues la primera palabra Zohar, de la palabra Zohar, la primera letra es Zain. Después viene la letra Hei y después viene la letra Dalet. Y esta letra del Zohar, que nosotros también en castellano sería como una H, ¿no?, que está en medio,
esta letra se encuentra justamente en medio de lo que son las letras Dalet y Zayin, porque el Zohar explica cómo ha de ascender el ser humano por los 5 niveles del alma. Y al tener que explicarlo, el alma se encuentra en este lugar, justamente en el centro. O sea, que para llegar a entender cómo ascender a través de estos 5 niveles de conciencia, uno no se lo encuentra solamente abriendo el libro de Zohar y le empieza a explicar esto. No, más bien no. Más bien todo lo opuesto. Sino que tú tienes que entrar en la letra Zayin para llegar a la letra Hei. Tienes que penetrar dentro de ese conocimiento para llegar a la letra Hei. Y esta letra Hei te explica cómo desarrollar esos 5 niveles y después Dalet te acompaña en el desarrollo de esos 5 niveles. Las letras están vivas, las letras tienen su conocimiento, su forma, y hay letras que te acompañan durante toda la vida, como puede ser la letra Hei, y hay otras letras que te acompañan durante un tiempo, luego desaparece, luego vienen otras. Son entidades vivas, tan antiguas, más antiguas que la creación del propio universo. Fue lo que primero, el creador lo primero que creó, fueron las 22 letras hebreas. Muchos anteriormente, no había tiempo, no podemos decir cuánto tiempo, pero anteriormente incluso a la creación de los propios ángeles, serafines, querubines, potestades, tronos, deidades, etc. Según lo que cuentan, estas 22 letras hebreas son letras muy simpáticas, muy parlanchinas, les gusta mucho comentar las cosas, tienen una gran facilidad de palabra y que Dios, el creador, cuando las creó, se sentía tremendamente contento al estar acompañado de estas 22 letras. Y por eso, por ellas, creó todo lo que podemos ver. Y en su conjunción, en su unión, en su desunión, se crean todas las palabras que se pueden crear. Y el propio nombre de Dios se crea, el nombre secreto, a través de estas 22 letras hebreas. O sea, son como muy importantes estas 22 letras. Pues bien, la letra Zayin y la letra Dalet acompañan siempre a la letra Hei. Si Hei es la entrada, Zayin y Dalet vienen a ser las 2 columnas. Quienes aguantan esa hondura en esa roca, en ese templo, para que nosotros podamos entrar. Serían como Yaquín y Boaz en el mundo masónico. Zayin y Dalet. Y en medio la letra G, que viene a ser lo que es el camino. Y la finalidad del mismo camino. Y la vamos a encontrar en muchas palabras místicas hebreas. La vamos a encontrar en muchos lugares en la que cuando veamos la conjunción de estas palabras unidas, estas letras unidas creando palabras, vamos a entender que ahí no están hablando del misterio del camino. Bueno, están hablando de estos 5 niveles de conciencia. Y aunque sea una palabra que no tenga nada que ver, o que nosotros no captemos el hondo significado de esa palabra, hemos de comprender, hemos de entender que en esa palabra hay un misterio sobre el camino que uno tendría que penetrar, entrar, ver cómo se escribe en hebreo, profundizar en él y descubrirlo. Y en ese descubrimiento es el caminar cabalístico. Hay 2 cábalas, una cábala numerológica y otra es la cábala oral. En la cábala oral, que es superior a la misma cábala numerológica, se basa en lo que son las letras hebreas. Es la palabra, es el verbo. En el principio era el verbo,
y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él fue todo ello. Para el mundo cabalístico, ese verbo, esa palabra, son las 22 letras hebreas. Y estaban antes que fuera la luz, antes que fuera la oscuridad, antes que fuera el ser humano, antes de toda la creación, antes de todo, estaba ese verbo. Queremos descubrir ese verbo, que la Biblia es un libro hebreo. Queremos descubrir ese verbo. Bueno, pues solo tenemos que hacer una cosa. Estudiar la cábala hebrea. Y para estudiar la cábala hebrea hay que estudiar las 22 letras hebreas. No nos queda otro remedio. Tampoco es nada difícil. Vamos, yo creo que es bastante fácil. La letra Zain y Dalet, Zain Dalet, unidas forman en hebreo la palabra que traducida al castellano significa luz. Esto es algo importantísimo porque hay luz y hay luz de luces. Y el mismo Zohar, el libro de esplendores, como decíamos hace unas conferencias, es una luz, es un esplendor. Entonces, cuando queremos comprender algo en el mundo físico, la luz es la materialización física del propio creador. Y cuando queremos comprender algo en el mundo físico, pedimos claridad, pedimos iluminación. Y entendemos que no es una luz como la luz del sol, pero sí que se parece a la luz del sol, o a la luz de la luna, o a la luz de cualquier otra estrella, o a la luz de una vela. ¿Qué es lo que hace que la luz sea tan importante? Dice que uno puede ver. Eso es cierto. Hasta ahí hemos llegado. Pero, ¿qué es ver? Entrar en el mundo de los contrastes, en el mundo de los opuestos, de las dicotomías, del blanco y del negro, y de todos los colores que sale blanco. Podemos ver por contraste, o sea, por comparación, palabra que es bastante fea, pero es por comparación. Por comparación sabemos que una cosa está lejos porque otra está cerca. Sabemos que una cosa es grande porque otra cosa es pequeña. Sabemos que una cosa es verde fuerte porque otra es verde flojo. Perdóname un segundo solamente. Sabemos que alguien se acerca porque sabemos que alguien se aleja. O sea, todo este mundo de contraste, la ley de los opuestos, la ley de los contrarios, tiene que ver con lo que es la luz. La luz nos da esta perspectiva que cuando no hay luz no la tenemos. Entonces, si esta perspectiva que nos da la luz, comprendemos la luz bajo un punto de vista psicológico, porque una de nuestras capacidades que hemos de desarrollar y que hemos de tener es el pensar psicológico, podemos observar y ver cosas de nosotros mismos, que es algo como muy importante. Una es que de igual forma que somos capaces de ver que nos acercamos a algo y nos alejamos a algo, y esa perspectiva nos dan los ojos, y esa perspectiva no nos dan los ojos, pero si está oscuro no lo vemos, y si hay luz tenemos esa perspectiva, esa ley de los contrarios, que nunca nos acercamos y nunca nos alejamos, también es verdad. Cuando psicológicamente
lógicamente, también podemos darnos cuenta, a través de salud, en su aspecto psíquico, anímico o espiritual, entendido psíquico, con la palabra psiquis, que viene psique, que significa alma, en su aspecto anímico o espiritual de salud, también nos puede dar una perspectiva si nos estamos acercando o alejando de aquella meta que nos hemos propuesto llegar. Porque una cosa es lo que uno cree o lo que uno le dice, que puede ser cierto o no, y otro es lo que uno observa, que también podría fallar la vista, pero supongamos que esta vista espacial, no especial, sino espacial, supongamos que tiene la suficiente capacidad como para decirte algo bastante certero, aunque no sea verdadera, algo bastante certero, y que te da la claridad de saber si te estás alejando o te estás acercando a aquella meta que tú has puesto dentro de tu camino, o la que tienes, o a la que te gustaría llegar. Entonces, tú ves si te acercas o te alejas. Y esa la luz del sol no nos da esa perspectiva, pero esa luz desde Ain Dalet sí que nos da esa perspectiva. Y entonces empezamos a hacernos conscientes de nuestros procesos psíquicos. Es una frase maravillosa, porque uno no sabe ni qué procesos está pasando, ni qué es la psiquis. La psiquis, otra vez, vuelvo a decir que es el alma. Procesos que tiene que pasar el alma. Y de procesos aquí hemos hablado durante años, hemos hablado de muchos procesos, y tenemos 5 procesos de lo que hablamos ayer mismo. De esos 5 grandes estados de conciencia que lo dividen los cabalistas. Entonces, cuando uno tiene esa luz psíquica, es capaz de captar esa luz psíquica, es capaz de ver si está acercando o se está alejando. No es un movimiento físico. Si uno se acerca, uno se va habitualmente. Es un movimiento psíquico. Es como en ese camino el alma está caminando hacia una dirección o la dirección opuesta o contraria. ¿Y uno cómo se da cuenta de esto? Por el movimiento psíquico que está haciendo. Si sus actos, pensamientos o sentimientos le acercan hacia esa meta o bien lo están alejando. Ejemplos. Vuestra vida normal. La vida normal mía, o la vuestra, o la vida normal de cualquier persona. Los actos que uno hace. Si uno valora esos actos a través de esa comprensión, de esa luz psíquica, se da cuenta que lo que está haciendo es estar en el mismo punto, siempre igual. Si lo que está haciendo es alejarse, que la visión es que no es que tú te alejas, es que aquel punto que tú querías se va de ti. Es como si nosotros vamos de una montaña, marcha atrás, y pensamos que la montaña, la que se marcha, realmente no, la montaña está ahí. Lo que nos vamos somos nosotros. Ese punto está ahí, inamovible. Ese punto que nosotros hemos querido ir a llegar, esa meta. Pero si nosotros nos vamos por atrás, parece que es como si la montaña se alejara, pero no, nos alejamos nosotros. Pero como tenemos esa capacidad maravillosa, increíble, de justificarlo todo y de culpabilizar a todo lo demás, a todo lo que se mueva, porque no tenemos algo que se llama autocrítica, que es tan necesaria, aunque tenemos la crítica, pero no tenemos la autocrítica. Al no tener esa capacidad de autocrítica, pensamos que la montaña es la que se va y le echamos la culpa a la montaña. Claro, ¿quién le vamos a echar la culpa? No, y realmente somos nosotros los que estamos yendo. Sucede diferente cuando avanzamos. Cuando avanzamos, no sé el por qué, debe ser una reacción, pero nos valoramos muchísimo cuando avanzamos. Pero cuando nos alejamos, la culpa la tiene la montaña y la montaña no se ha movido nunca. Entonces vienen las 50.000 justificaciones, que eso también no ayuda absolutamente para nada. Pero bien, esta luz psíquica de la cual hablamos, esta luz que nos habla Zohar, es la luz que nos permite comprender y ver las cosas en realidad anímica o espiritual. Cuando no tienes esta luz,
cuando hay penumbra, las cosas parecen una cosa y resulta que son otra. Y no te entiendes tú contigo mismo, ni con aquello que estás viendo. Con los demás tampoco te vas a entender, aunque te entre toda la luz del mundo, porque cada uno, aunque lo expliques, no lo van a ver, por lo tanto no van a comprender. Pero tú contigo mismo, que ya es algo importante, ¿no? Uno consigo mismo tiene que comprenderse, tiene que entenderse consigo mismo. Al menos tienes la capacidad de darte cuenta de las cosas como son, al menos en tu realidad, de más luz. Pero si estás en tinieblas, lugar donde existe poca luz, lo que tú ves es algo. Y eso lo traduces. Y que aquello que estás viendo, que lo estás mal viendo, encima lo traduzcas y lo traduzcas de una forma perfecta, eso es muy difícil. Yo no digo que no pueda pasar, pero yo creo que es bastante difícil. Entonces, mal interpretamos las cosas. Las malinterpretamos. Las interpretaciones anímicas o espirituales nos llevan a errores, a equivocaciones que duran largo tiempo, desgraciadamente. Así que muy importante los latinos, fiat lux, que la luz se haga. Cuando la luz se hace dentro de nosotros, tenemos una capacidad de ver nuestro camino y la vida que nos envuelve. Y aunque parezca que estoy hablando de lo mismo, no estoy hablando de lo mismo, porque en esa visión entran un sinfín de factores que van a hacer que nuestra vida espiritual y anímica sea totalmente diferente a como la llevábamos. Pero estando ciegos, no teniendo visión, no viendo, estando sin luz, es muy difícil caminar. Entonces, uno tiene que tener una guía, un perro lazarillo, uno tiene que tener un bastón, mientras no ve, tiene que tener algo. Y el libro de los esplendores, el Zohar, no sirve mucho. Y aunque él lo explica muy bien, uno no es capaz de entenderlo. ¿Por qué? Por dos factores. Uno, es porque tú no quieres que el libro te explique. No quieres aprender. Tú quieres que reafirme aquello que tú piensas. Y eso ya la cosa va un poco más difícil. Porque el libro no está escrito para reafirmarte, sino será para aconsejarte, guiarte, llevarte, responderte. Pero para reafirmar tus teorías, te escribes un libro, te lo relees y a ver si estás de acuerdo contigo. A lo mejor tampoco lo estás, pero tú estás en modo estudiante con el Zohar. No estás en modo, hola, soy maestro y el Zohar va a reafirmar lo que yo digo. Entonces, para aprender, ¿qué hay que ser? ¿Qué hay que hacer para aprender? Ser aprendiz. No se puede aprender de otra manera. Si tú no te pones en modo aprendiz, no aprendes. Entonces, los grandes maestros, los grandes iluminados del mundo, han estado en modo aprendiz en más ocasiones que en modo maestro. Porque para llegar a esas alturas se tiene que haber aprendido mucho. Por lo tanto, tienes que haber sido aprendiz durante mucho tiempo. Si uno tiene esa humildad, que yo no creo que sea la palabra humildad la más acertada, pero bueno, si tienes esa inteligencia, quizás sería mucho más acertado esto. Si tienes la inteligencia, si eres listo para ponerte en modo aprendiz, aprendes. Y aprender es lo que te va a llevar a despertar, a tener más luz y a poder caminar este camino.
Y el segundo problema que existe es la pereza, el esfuerzo que se tiene que hacer para aprender. Porque aprender no solo es escuchar, que empieza uno por ahí escuchando, sino hay que llevar a la práctica aquello que uno ha escuchado. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y por él fueron todas cosas hechas. Pero fueron hechas, o sea, las hicieron, las trabajaron, se esforzaron, lo que se entiende por esforzar, ellos no sé, pero se esforzaron, las tuvieron que hacer y tardaron un tiempo. Entonces, uno escucha esa palabra, ese verbo, y después solo le queda llevarlo a la práctica, hacerlo. Y eso para nosotros es un esfuerzo de voluntad, es un esfuerzo voluntarioso que se tiene que llevar. Y es un esfuerzo continuado. No es un esfuerzo discontinuado, es un esfuerzo con continuidad. Lo que se denomina la continuidad de propósito. Es el día, día, la noche, noche, la tarde, tarde, momento, momento, instante, instante, segundo, segundo. Entonces, hay un cambio radical en nosotros. Hay un cambio. Hay un cambio total. Pero para eso, acordaros, hay que ser aprendiz. Hay que ser así de inteligente. Pero segundo, hay que ser trabajador. Y así se llama el trabajador de la gran obra. Y esa gran obra, ese opus magnus, somos nosotros mismos. Nuestro propio trabajo nosotros mismos. Recordar las bases es importantísimo. Pues generalmente las bases es lo que uno nunca lee, lo que uno siempre se salta. Y sin la base, sin el fundamento, sin yesod, ya que hablamos cabalísticamente, no seremos capaces de crecer, de dirigirnos, de ir hacia un lugar y desarrollarnos. Entonces llega un momento que si las bases no las tienes bien, no sucede nada, anímicamente, espiritualmente, no te sucede nada, no hay ningún cambio en ti. Eres el de siempre. Por tanto, abandonas ese camino, que no es verdad, porque el camino nunca lo comenzaste. Entonces, según lo que decimos, uno es consciente. Cuando entra un poquito de luz, que se está alejando o se está acercando de su meta. Según el WhatsApp que escribes, eres consciente si te acercas o te vas. Según la carta que escribes, bueno, ya no se escribe cartas, o sí, según lo que el email que escribes, eres consciente si te alejas o te acercas. Según la conversación que tienes, eres consciente si esa conversación te está acercando a aquella meta o te está alejando. Según tu acto, etcétera, 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 etcétera. O sea, lo que hacemos en la vida diaria repercute en nuestro camino. Además de ser conscientes de lo que hacemos, hábitos y costumbres, palabras, etcétera, nos aleja, nos acerca, después vienen las meditaciones, los ejercicios esotéricos, ejercicios cabalísticos, etcétera, que es una gran inyección para acercarnos y para hacernos conscientes de lo que sí estamos haciendo diariamente en el vivir diario, nos está acercando a ese punto y nos está alejando. Yer, Hey, David. Zohar. Una palabra te explica todo esto y más. Y mucho más.
una sola palabra. El principio era el verbo. Una sola palabra. Una sola palabra. Uno podría escribir una enciclopedia, podría ayudar a millones de personas con una sola palabra. Así es, estos estudios son maravillosos, increíbles, profundos, muy profundos. Continúo. Si la letra Zain y la letra Dalet significa luz. Bien. ¿Y qué nos lleva, qué nos conduce hacia el Zohar, hacia el libro de esplendores? ¿Quién hace que en un momento determinado uno decida estar aquí? Este Zain, este Hei, este Dalet. ¿Quién es el que nos estimula? Pues veréis. Hay un punto que es el que nos estimula, que a veces, no me explico, que tiene diferentes caminos a la vez que le llegan al ser humano. Digamos que el macrocosmos, el gran cosmos, el gran orden, los infinitos que existen más allá de las galaxias. Este teatro cósmico que existe, estudiado por astrónomos y por astrólogos, todo aquello que ven nuestros ojos en el cielo y lo que no ven, todo este esfuerzo que salió de un punto, la creación, el propio creador, es el que te estimula a llegar a esta enseñanza. Vamos a ir un poco a la Yocosmos, vamos a ir un poco más cerca. Sistema solar. La luz del sol, con su calor, creando un clima propicio en el que hace florecer los árboles frutales, la agricultura, el que da vida a los animales, a la ganadería, el que hace que puedas vivir más o menos bien, sin tener que estar todo el día luchando contra un clima terrible, te ayuda a que tú busques algo más. Y todo lo opuesto, en climas terribles en el que el ser humano ha de hacer un gran esfuerzo para poder sobrevivir, también te hace preguntar que cuál es tu finalidad en la vida. O sea, el sol y la luna, que rigen el clima, nos ayudan a que en nosotros nazcan una serie de preguntas. Ponen la semilla. Uno dice, es interna. Quizás sí, quizás no. La semilla la pone. Luego, si la tierra que tenemos es buena, para este caso, para realizar esto, de ahí germinan preguntas. Y de las preguntas hay una búsqueda, y de la búsqueda tropezamos con este maravilloso libro u otros. Pero como hablamos de este, pues vamos a hablar de este. Los demás planetas que existen en el sistema solar, a través de influencias astronómicas, llegan a nuestra astrología corporal.
depositan también sus influencias y hacen, y sería ahora un poquito largo de explicar, cada planeta las influencias que dan, pero se puede explicar en cualquier otro momento, y hacen que en ti también nazca esa búsqueda, esa necesidad de preguntarte qué haces en este mundo. Pero no son de eso en el mundo astronómico y astrológico. La propia naturaleza, las altas montañas, las selvas profundas, las cuevas, las nubes con sus diferentes formas, aquellos lagos que ya no sé dónde están, pero estaban, aquellos ríos maravillosos, aquella naturaleza, o aquel desierto que parecía que no tenía fin, o ese mar que es tan misterioso, y le entregan al ser humano un mensaje de misterio. ¿Quién creó todo esto? ¿Quién lo maneja? ¿Qué son esas fuerzas que esto entra en el ser humano y hace que ese ser humano se haga una serie de preguntas? O sea, que la semilla a las preguntas que tenemos, los que estamos aquí, están puestas por el cosmos, por la naturaleza. Pero hay otros caminitos, son más difíciles, más complejos de explicar. En nuestro cuerpo hay una serie de átomos sagrados, como puede ser el átomo nous, que está en el ventrículo izquierdo del corazón, digo que he nombrado a veces, por lo tanto ya es famoso, pero podría hablar del átomo maestro y hablar de otros átomos, que tienen un conducto directo entre el ser humano y el Ein, o, como se dice en otros lugares, Ain. Yo toda la vida diciendo Ain, y cuando empecé a estudiar la cábala con libros hebreos, resulta que ellos le dicen Ein. Toda la vida diciendo Dios egipcio del sol Ra, y ahora hay muchos egiptólogos que le llaman Re. Yo creo que nos entendemos igual, ¿no? Yo no sé cómo suena, pero bueno, nos entendemos. Pues ese absoluto es la máxima y mínima forma del espíritu. Tiene conductos directos hacia nosotros para estimular según qué átomos sagrados, para que estos también creen estímulos místicos dentro de nosotros. Y uno puede decir, y aún así hay personas que no lo tienen. El ser humano ha ido cambiando. La alimentación ya no está tanto con la naturaleza, el trabajo, etc. Y se ve que todos estos hábitos nuevos no crean tanta estimulación espiritual como los viejos. Se ve, yo desconozco, pero las personas que lo explican, para mí que tienen una gran base lo que están diciendo. Pero de todas partes tenemos esos estímulos. Luego hay libros que nos estimulan, hay personas que nos estimulan, sonidos de la naturaleza, etcétera, etcétera, que nos estimulan. O sea, estamos estimulados de todas partes para que busquemos el porqué dentro de nosotros. O sea, es como si el universo entero, desde el mundo mesocósmico, planeta Tierra, hasta el protocosmos, el primer cosmos,
dentro de lo que son los 7 cosmos, todos ellos, de una forma u otra, buscar que te preguntes estas cosas y que hagas un camino. O sea que el camino, a mi modo de entender, y al vuestro estoy seguro que también, es importante porque influencias tenemos de todos lados. Y ayudas, bueno, nos gustaría que fueran otras, estoy seguro, pero también hay ayudas. Pero estímulos de todos lados sí que los tenemos. Esto es algo terrible, esto es algo maravilloso. Esto es algo que a uno, quitándose la autoimportancia personal, pero uno se siente al menos cuidado, vigilado y no olvidado, sino recordado. O sea que ser un ser humano es algo importante. Es importante sobre todo para ti mismo, es importante. Y que todos los seres humanos son igual de importantes, evidentemente. Pero es importante ser humano por todas las influencias que tiene en todos lugares para tú realizar este camino. Por lo que cuando te se ocurre la idea de realizar este camino y encuentras el camino, tus herramientas, tu forma de hacer este camino, estás obedeciendo a infinitos estímulos que estás teniendo. Que hay dificultades en el camino. Este mundo, este universo en que vivimos, le podemos llamar el dificultoso. Es verdad. Que los que no tienen dificultades dicen, no, hombre, este mundo no tiene ninguna dificultad. ¿Y tú por qué no lo has pasado? Porque a la que te salga un callo en el pie, va a ver cómo vienes llorando. El que va, lo relativizan todo y tal, es que a ti no te han pasado cosas grandes. Porque cuando te pasan cosas grandes, no relativizas. Valoras mucho lo que tienes. Y los buenos momentos los valoras mucho. Y los malos sabes sacar partido. Seamos serios. Aquellos que han vivido una vida compleja, por decir dura, saben que esto es dolor. Y cuando te viene alguien con un dolor de corazón, o de físico, o mental, o espiritual, te vienen con un dolor, no dicen, no, eso no es nada, no, porque tú lo has vivido. Y lo escuchas. Y a lo mejor no tienes un ungüento para ponerle. Porque no, o si lo tienes, lo pones. Pero lo apoyas y le dices adelante, que seguro puedes hacerlo, pero que comprendo perfectamente lo que estás pasando. Pero los que no han vivido la vida, pues todo es fácil. O los que son muy inconscientes. Pero los que han vivido la vida y saben lo que es el camino espiritual, como el mismo camino físico, los esfuerzos que se tienen que hacer. Cuando alguien viene en ese momento, en el presente, que lo está viviendo, tú lo comprendes. Porque te acuerdas del tuyo. Y ahí el dolor, la dificultad, los obstáculos en la vida te hacen estar vivo. Pero muy vivo. Profundamente vivo. Y aquellos que niegan o rechazan o quieren esquivar el dolor, las dificultades, los obstáculos, están negando vivir. Son muertos vivientes. Yo no digo que haya que ir directo hacia el dolor, aunque hay seres que nos demuestran que sí.
Yo digo que el dolor, los obstáculos, los impedimentos, los fracasos, las traiciones, las malas palabras, te hacen vivir. Y que los momentos tenues de la vida, los momentos suaves, momentos de paz, momentos de tranquilidad, te hacen dormir. Eso cuando te lo vives y te lo tomas desde una forma espiritual, que yo creo que es la única forma que se puede tomar esto. Bien. La naturaleza, el cosmos, el creador. Cuando tú decides caminar, andar el camino, y lo haces de verdad, como decíamos en un principio, voluntad, te vuelves aprendiz. Todo ese cosmos, desde el micro hasta el protocosmos, comprenden que el camino que vas a hacer, con los sentidos que tienes, es muy difícil que lo hagas. Porque te tienen que investir de otro tipo de percepciones. Porque para hacer este camino hay que tener otra clase de percepciones. Hay que tener una inteligencia diferente. Hay que tener un oído diferente, hay que tener una voluntad diferente, hay que tener cosas diferentes a la vida habitual. La vida habitual. Los padres, la escuela, la universidad y tal, te dan una serie de percepciones para comprender la vida. Pero la vida espiritual, el mismo cosmos, de la parte de arriba y de la parte de abajo, te da unas nuevas percepciones para poder caminar este camino. Las cuales tú has de aceptarlas. Y yo las acepto. Esto es el pasito a pasito, sorbito a sorbito, pues esto va de esta manera. Veréis. Cualquier tipo de percepción que vas encontrando en el camino tiene una parte que es maravillosa y otra parte que es más maravillosa. La parte que es más maravillosa es la que te hace ser consciente de ti mismo. Y en la que tienes que rectificar cosas tuyas porque te das cuenta de ello. Esta es la más maravillosa. La maravillosa es que esa misma parte te hace ver cosas del camino que es increíble y que es maravilloso. Por lo que te haces un enemigo de ti mismo de según qué partes que tienes. Pensamientos, según qué sentimientos, según qué hábitos. Te niegas a ti mismo. Con voluntad y con comprensión. Y con mística, con religión. Hay partes que uno se niega a sí mismo y que socialmente está muy bien visto. Pero no es verdad, hasta un punto. Si no te aprovechas de la gente como un negocio, al principio te dicen que honrado eres y después te dicen que eres tonto. Tú me has alegado, hombre, era el momento de aprovecharse, era el momento de sacar más. Y tú dices, no, lo justo era esto. Y te das el tonto. O sea, socialmente sí, pero no tan así. Si rechazas el mundo material y no te interesa ganar dinero, pues ya también eres un poco más tonto.
Y así sucesivamente. Percepciones que tienes tú de la vida, cuando las pones en actividad, ves que hay mucha parte social y familiar en que ya te miran un poco raro y piensas que te has vuelto raro y les gustaba más el de antes. No solo eso, sino los mismos compañeros, amigas, compañeras, amigos del camino, también empiezan a verte raro. Y como los de fuera también, al verte de esta manera honrada, te quieren tomar el pelo. La familia también te quiere tomar el pelo, porque como eres tonto, a los tontos se abusa de ellos, ¿no? Habitualmente, desgraciadamente. Los compañeros, compañeras, amigos, amigas del camino también quieren tomar el pelo. Esto es un tramo que se tiene que pasar. Y se pasa. Después uno se da cuenta de que vale la pena ser tonto. Y ya cuando te dice, ¿y tú por qué haces esto? Uno ya responde, porque yo soy tonto. Y no hay ningún tonto que diga que es tonto. Hay muchos tontos que dicen que son listos. Y muchos listos que son tontos. Pero un tonto que sea consciente que le estás tomando el pelo, pero que igualmente lo dejas por algo superior, este no es tonto. Este es un caminante del camino. Vete con cuidado. Vete con mucho cuidado. Porque este es un caminante. Y los caminantes del camino están guardados. Están vigilados. Tienen sus formas de protegerse y tienen sus protectores. Por lo tanto, puedes abusar de ellos hasta un cierto límite. Cuando reabusas, no sé si esta palabra existe, pero abusas más de la cuenta, yo digo reabusas o abusas mucho, los tontos estos están protegidos. Te vas a encontrar con unos que no son tan tontos como ellos y van a ser lo que te van a parar los pies. Bien. Queridos amigos, queridas amigas, 21-23, momento para ir a cenar o para descansar, o no sé, ¿no? Para aquello que queráis hacer, que seguro que lo hacéis muy bien. Hasta aquí la conferencia de este miércoles y mañana jueves, y daremos la conferencia ahí desde nuestra asociación y hablaremos sobre el altar y sobre otras cosas. Que paséis una feliz noche. Nos vemos.